Y bueno, les decía que íbamos a hablar con Luis Chaparro sobre este acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Estimada Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy disculpa que no estoy en el Zoom, pero aquí estoy a la hora de tu teléfono. Supongo que estás en traslado, ¿no? Literalmente. Sí, sí. Sí. Oye, Luis, pues ¿cómo viste ayer? ¿Qué nos dices de este acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López? Esto, pues ya lo esperábamos, ¿no? Sí, era un acuerdo que ya se estaba esperando, que como habíamos hablado la última vez, estábamos hablando de que entre la defensa de Joaquín Guzmán López y la fiscalía, pues todavía no llegaban a un buen acuerdo, a algo que a lo mejor convenciera a las dos partes. Y bueno, ayer finalmente creo que se decidieron, se anunció ya que Joaquín Guzmán López se declara culpable, pero probablemente más interesante es que se haya anunciado, uno, que confirma a Joaquín Guzmán López que él secuestró al Mayo Zambada a base de engaños; dos, que se adjunta a un programa de testigos colaboradores, y que de eso depende además una reducción importante de su sentencia, que si bien podría haber alcanzado 2 cadenas perpetuas, de esos delitos son de los que no se declara culpable, por lo que digamos son desestimados por la fiscalía, y del resto de los delitos, que alcanzaría una pena mínima de colaborar y de estar de acuerdo a la fiscalía, una pena mínima por cada uno de esos delitos que se declara culpable, alcanzaría la pena mínima de 10 años, pues los puede cumplir consecutivamente. Es decir, que podría Joaquín Guzmán salir en por lo menos 10 años o incluso menos. Depende de lo que colabore, depende de cuánta disposición tenga, qué información tenga, que seguramente es muy privilegiada. Y luego hace una declaración que a mí me parece que fue probablemente lo que estuvo retrasando la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán, que fue el secuestro del Mayo Zambada. Y Ujú. dice que él lo secuestró, que él lo engañó, y luego extrañamente dice algo que nadie le pregunta. Dice, y la fiscalía no tuvo nada que ver en este gobierno de los Estados Unidos, no tuvo nada que ver, fui yo solito. Ujú. Eh, Eso me llamó mucho, mucho la atención. Creo que ahí fue la negociación dura entre la fiscalía y el equipo de Joaquín Guzmán López para eximir de en medio la responsabilidad que tuvo Estados Unidos en ese operativo, que lo habíamos revelado anteriormente, e incluso cuál agencia habría estado en medio de ese secuestro. Ahora, se antoja poco probable, ¿no? Que Estados Unidos no supiera nada. Que no supiera nada y que no estuviera involucrado. Fue a final de Exacto. cuentas muy conveniente. Recordemos que el piloto desapareció como por arte de magia, que el pretexto que se dijo inicialmente en la historia, digamos, oficial, lo que dicen las autoridades estadounidenses, es que el piloto se habría asustado y habría corrido hacia México, cuando de correr a toda velocidad, como un corredor profesional, habría tardado de ahí de donde estaba a cruzar la frontera, si es que alcanza a saltar un muro gigantesco que está ahí, etcétera, etcétera. Habría tardado por lo menos 1 hora, 2 horas en cruzar esa frontera. Mm. Y que así se les fue, que así se les fue el piloto. Nunca supimos la identidad, nunca supimos nada de él, porque la autoridad dice que no supieron ellos mismos nada de su personaje. Entonces, a ver, ahí es muy obvio que estuvo involucrado el gobierno de los Estados Unidos, y que ahora Joaquín Guzmán López fue utilizado nuevamente, igual que fue utilizado para secuestrarlo, para decir que no tuvo nada que ver el gobierno de los Estados Unidos. Eh, él acepta y se declara culpable de 2 de los 5 delitos que se le imputaron. ¿Es así, Luis? Exacto, se declara culpable de estos 2 delitos. Bueno, y aparte, cuando la juez Coleman le pregunta qué se dedica, él abiertamente dice narcotraficante. Y le pregunta, ¿así? O sea, no vas a decir otra cosa, ¿no? Y él se encoge de hombros como diciendo, pues, ¿por qué nos hacemos? Y al final de cuentas sí soy narcotraficante. Ujú, ujú. Y bueno, de esos cargos obviamente es de los que se declara culpable, de los que no alcanzarían cadena perpetua, como lo sería cargos por homicidio,
o incluso, digamos, otros delitos mayores. Pero bueno, se declara culpable de estos dos cargos con los que de nuevo alcanza una pena mínima de 10 años. La máxima, pues habría que ver, pero podría alcanzar hasta los 35 años por cada uno de estos. Pero de nuevo, como son delitos que no son los principales que alcanzan pena perpetua, los puede cumplir consecutivamente. Ahora, con este acuerdo de culpabilidad, Luis, pues tendrá que dar información relevante, ¿no? Definitivamente, ese acuerdo lo obliga a dar información importante. Es decir, no puede él quedarse hablando de nimiedades y de rutas de tráfico y a lo mejor de cuántos compradores tiene Estados Unidos. Estamos hablando de que para honrar ese acuerdo, para honrar lo mínimo que pudiera él estar en prisión y seguir participando, colaborando, pues tendría que por lo menos hablar del Mayo Zambada, de la operación de sus hermanos, de la operación de el gobierno en su estado, de la operación financiera, probablemente de bancos involucrados, de la operación también en Estados Unidos, quién recibía esa droga. Entonces, a ver, tiene que ser información de ese tamaño, y dado que fue el que se llevó al Mayo Zambada, pues tampoco es un operador menor. Joaquín Guzmán López es un operador con probablemente incluso más conocimiento que Ovidio Guzmán. Ahora, hablando de los hermanos de Joaquín, ¿te acuerdas que muchas veces hablamos de la posibilidad de que el acuerdo incluyera a sus dos hermanos que siguen libres? Sí, correcto, que digamos podría incluir... Que hubiera beneficios en todo caso para los dos hermanos que siguen libres. Que él pudiera pedir o solicitar. Ahora, uno es que pudiera pedir o solicitar el apoyo para los hermanos que siguen libres, es decir, que se les dé el beneficio de que se adjunten también a algún programa. No creo que esté cerrado esa posibilidad. Ahora, la Fiscalía dice que Joaquín Guzmán no recibió, o sea, que ellos se negaron a darle beneficios por el traslado del Mayo Zambada, puesto que presuntamente ellos no lo pidieron. Sin embargo, los beneficios iniciales ya los vimos y de nuevo no fueron mínimos, fueron el traslado de 17 miembros con todo y dinero, con todo y green card, para poderse quedar de fijos en los Estados Unidos. No es cualquier cosa. Y en ese mismo tenor, pues no sería descabellado pensar que si ese fue el acuerdo, nada más por llegar a los Estados Unidos y empezar a negociar, hubiera al menos sobre la mesa otro acuerdo de que los hermanos pudieran recibir beneficios si es que se entregaran, si es que estarían ellos dispuestos. Tendría probablemente que ser una negociación ya con ellos en territorio nacional y que ellos decidieran y salir de Sinaloa. Pero no suena descabellado, parece que todo es así más o menos un planecito de presionar durísimo a los hermanos Guzmán y a su organización, lo que queda de la organización, y para que al final de cuentas terminen entregándose. Si ves los golpes que se le ha dado al cártel de Sinaloa en territorio mexicano, si bien han sido a los dos lados, no han estado tan parejos. O sea, es decir, no han estado uno y uno. Sí, sí. En ese sentido, entonces, podría ser un plan que estuviera tratando de desbalancearlos, de quitarles equilibrio para que tomar, y luego ya con una oferta en Estados Unidos, pues que pudieran tomar esa decisión. Ahora, ¿tú crees, estarías pensando también que revelara algunos involucrados, algunos nombres? Yo creo que tendrían que la Fiscalía, sabiendo qué tipo de autoridades, la autoridad en Estados Unidos, el tipo de investigaciones que hacen, tendrían forzosamente que preguntarle esperar que Joaquín Guzmán, igual que Ovidio Guzmán, igual que el Mayo Zambada, el Mini y el Minilit,
todos ellos hablaran de los nexos de la narcopolítica. En la entrevista que logré hacer a Dámaso López Serrano, el Minilí, quien fuera pues, operador de la misma familia, él abiertamente decía pues todo lo que le estaban solicitando las agencias estadounidenses para colaborar, que no eran nada más los narcos, que no eran nada más las operaciones de los Guzmán, de los Zambada, sino que eran justamente las operaciones de gobernadores, exgobernadores. Explícitamente hablaba pues del gobernador actual, de Rubén Rocha Moya, pero mencionaba de nombres importantes que luego salieron a relucir por uno de los llamados handlers, de los encargados de traslados del Mayo Zambada, que también habría hablado, por ejemplo, del exgobernador Mario López Maloba. Entonces, yo pensaría que sería obligado que Joaquín Guzmán tuviera que hablar en una especie de cruce de información de lo que está entregando esta otra parte del cártel, y que tuvieran que cruzarlo con Joaquín Guzmán para saber si coinciden los nombres, si coinciden las fechas, si coinciden, digamos, las operaciones de la narcopolítica mexicana ahí en Sinaloa. Oye, Luis, yo creo que esas son las dos preguntas que surgen, por lo menos aquí en nuestro país, ¿no? Una es, ¿qué ha pasado con la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuen? Y dos, si como dijo el Mayo, el gobernador Rocha Moya estuvo citado a esta reunión. Sí, a ver, yo creo que el que sabe, desde luego, todo lo que sucedió, porque pues fue el artífice, claro, justamente Joaquín Guzmán López. Yo creo que eso definitivamente, a ver, ahora que ya se sabe que es colaborador, ahora que ya se sabe que está cooperando, yo creo que eso es la parte central, la parte medular de la cooperación de Joaquín Guzmán López. Es decir, el hecho de que se hayan llevado a su familia antes de que él pudiera declarar o empezar a hablar, tiene que ver con el miedo que obviamente podría tener de hablar de lo que sucedió con Cuen, de lo que sucedió con Rubén Rocha Moya, y que tuviera eso consecuencias con su familia, que está en Sinaloa, 17 meses, claro. Muchos de ellos que no tienen nada que ver con el tema del narco, que no están directamente involucrados, pero que seguramente Joaquín tenía que, si él empezaba a hablar, o por ejemplo, si se revelaba que ya llegó a un acuerdo de culpabilidad, pues hoy esa familia no creo que estaría ni tranquila ni en paz en Sinaloa. Entonces fue parte de lo primero que hubo que salir. Y luego él dice, yo secuestré al Mayo Zambada, pues él es el que sabe cuál era el acuerdo, cuál era el presunto conflicto que él le habría dicho al Mayo que iban a resolver y que involucró a Melesio Cuen. No se resolvió el tema de Melesio Cuen, no se resolvió quién lo asesinó, no se resolvió, por ejemplo, tampoco se ha resuelto si Rubén Rocha Moya efectivamente estuvo ahí o no, qué papel jugó. Todo eso, digamos, quedó en el tintero, pero está hoy en poder de los Estados Unidos y particularmente en poder de Joaquín Guzmán López de revelarlo. En el lado mexicano, que estuvo investigando, inmediatamente la investigación fue manipulada. ¿Recuerdan los videos que salieron de que fue un presunto asalto? Y que en la gasolinera. Y que fue un total montaje, fue una farsa. Eso generó la huida de quien era el fiscal general de Sinaloa, porque pues ya la estaban buscando para atraparlo en ese sentido, y generó una serie de cambios importantísimos en la fiscalía y en las policías de Sinaloa. Y luego se quedó en el tintero de Gertz Manero. Digo, ahora que ya no está como fiscal general, ahí lo dejó como pendiente, no avanzó la investigación, movieron a todo mundo de las investigaciones, al menos que yo sepa, movieron 3 veces a quienes estaban dirigiendo esas investigaciones, desde los jefes de la Fiscalía General del Estado hasta los agentes, digamos, más de piso que hubo involucrados en ese sentido. Y entre tanto cambio, Gertz Manero nomás no nos informó, nos dijo que iba a informar, se deshicieron en solicitudes diplomáticas
al gobierno de los Estados Unidos que para que primero querían que entregaran al Mayo y que para que el Mayo aclarara y que el gobierno de Estados Unidos tenía que decir y tenía que informar, porque al parecer Gertz Manero no pudo o no quiso investigar a fondo lo que sucedió ahí entre Melesio Cohen y Rubén Rocha Moya. A propósito de Gertz Manero, Luis, ustedes han venido haciendo revelaciones muy importantes sobre el exfiscal, ¿no? Han tenido, así lo has dicho, acceso exclusivo a una red de operadores, a cuentas bancarias, facilitadores para acumular riqueza. ¿Qué has encontrado y cómo empezó esta investigación, Luis? Mira, la verdad es que es un verdadero escándalo el reporte que encontramos en una dependencia de investigación financiera en los Estados Unidos. Este reporte es de varias páginas, lo estamos corriendo en pie de nota en dos partes. Ayer corrimos la primera parte que revela todos los delitos y toda esta red que tenía Gertz Manero y que la estaba utilizando para lavar dinero, para participar indirectamente del huachicol fiscal, para usar la Fiscalía General de la República como, digamos, su propio brazo pues coercitivo para su propio beneficio, pero además para utilizar a la UDLA, Universidad de las Américas, ahí en Ciudad de México, como caja chica, hacer pagos. Gertz Manero tiene en su red financiera 128 cuentas que están enviando y recibiendo dinero de los Estados Unidos en cantidades impresionantes. Según el análisis financiero y este documento, que ha creado por los Estados Unidos, pues se dice ahí que dice sin precedentes que se tenga conocimiento de que alguien haya tenido esa cantidad de cuentas, esa cantidad de movimiento de flujos, y lo que le llaman en el reporte, le llaman small things, que es el pitufeo, que es prácticamente diseminar muchas cuentas y hacer muchas pequeñas transacciones, algunas en efectivo, algunas con cheques de caja, para tratar de ocultar un delito financiero del tamaño ese. Pero utilizando a la UDLA, utilizando a su hija, identificada como Mercedes Gertz, residente de los Estados Unidos, según el reporte, para recibir y ser la beneficiaria principal de mucho de este fondo, de mucho de este desfalco. Entonces, verdaderamente es un reporte monstruoso que incluso a nosotros nos tomó mucho tiempo analizarlo, leerlo, entenderlo, porque es un reporte enorme. Gertz Manero, aparte de todas esas cuentas, pues hizo una red enorme de contactos entre los que están los orquestadores principales de Segalmex, por ejemplo, están involucrados en esa misma red que beneficiaron a Gertz Manero. Está en los reportes también, surge el nombre de la mujer que mantuvo Gertz Manero en prisión por más de 500 días, y cómo ella habría hecho una transferencia por casi 4 millones a Gertz Manero. Y ahí textualmente se dice en el reporte que se presume que fue un acto bajo coerción. El adjunto que viene en ese reporte, bajo esa transacción específicamente, dice pago parcial o una cosa así, pago parcial de una herencia. Así lo menciona. Pero pues ahí se deja entrever, por ejemplo, que fue un acto coercitivo. También está involucrado 2 empresas dedicadas al huachicol que habrían hecho transferencias que terminaron en manos o en el bolsillo de Gertz Manero, y una narcotraficante que ahora mismo se me escapa el nombre, Alejandra, se me escapa el nombre del nombre Alejandra, se me escapa el nombre Alejandra, y ella fue extraditada en marzo de 2025 por ser operadora del cártel de Sinaloa, una operadora financiera de alto nivel, a quien sí en el reporte se ve que le retiraron activos, le decomisaron activos financieros importantes. Lo que no se ve es que esos activos hayan sido puestos a disposición de la autoridad, es decir, que no llegaron a las arcas de gobierno, ese decomiso que se le hizo a esta persona. Hay compras
y adquisiciones por automóviles del tamaño de Rolls Royce, Bentley. Sí. Hay departamentos y clubes de lujo en Nueva York. Es decir, una cantidad de dinero verdaderamente obsceno y que se movía, y que todos esos nodos van a dar a Loic Fiscal, a Gertz Manero. Oye, pero ¿esto significa que hay una investigación en Estados Unidos contra Gertz Manero? Y no pequeña, es decir, es una investigación bastante extensa. Te digo, realmente sería imposible estar hablando tan detalladamente de estos delitos, de estas personas, de estas... es más, incluso hablar de cosas detalladas como las más de 5 RFCs distintas que utilizaba Gertz Manero. Ahí estás, Luis. Sí, aquí se la pregunta. Se nos está cortando un poco, te escuchamos cortado. A ver, dame un segundo, déjame poner todo. Ahí. ¿Ahí estás? Aquí. Creo que tuve un problemita con él. ¿Me escuchas ahí? Sí, perfectamente. Listo, disculpa. Sí, te digo, sería imposible para nosotros haber tenido acceso de cualquier otra manera que no fuera la investigación que tiene abierta Estados Unidos. Hablarte, por ejemplo, de las más de 5 distintas identificaciones fiscales de Gertz Manero, de las RFC. Utilizaba 5 distintas variaciones de su RFC, utilizaba 3 nombres distintos, variaciones de su propio nombre. Están las direcciones, por ejemplo, de los departamentos de su familia. Es decir, sí hay una investigación y no es cualquier investigación. Tienen al fiscal Gertz Manero en Estados Unidos investigado muy a detalle. ¿Esta investigación puede derivar en acusaciones serias, entonces? A ver, eso es lo que esperaríamos. Yo creo que eso es lo que se esperaría de la autoridad si realmente está queriendo hacer las cosas bien, pero bueno, se le dio una embajada a sus 85 o 6 años, sí, en Estados Unidos, en Europa, presuntamente en Alemania, está por confirmarse. No se ha dicho exactamente dónde. No se ha confirmado oficialmente, se habla de que se va a Alemania y una embajada con una figura como embajador tiene una inmunidad bastante importante. Es decir, no es fácil o casi prácticamente imposible ir a agarrar y encerrar a un embajador por la inmunidad diplomática que tiene. Ya. Pues está interesantísimo esto y escandaloso, Luis. La verdad es que es un verdadero escándalo toda la red que se reveló de este reporte de Gertz Manero. Lamentablemente esta información siempre es más sencilla encontrarla una vez que no está un personaje de ese tamaño, incluso revelarla una vez que no está un personaje de ese tamaño, por el riesgo que implica. Revelarla mientras Gertz estaba en la fiscalía probablemente hubiera sido complicado para nosotros los periodistas. Poder llegar a ella. Muy interesante. Y tú vas a tener distintas entregas entonces de toda hoy es la segunda entrega de Gertz Manero, que es la entrega que a mí me gusta pensar como la entrega más fuerte, donde vienen los nombres, con nombre y apellidos, sus operadores, de los facilitadores, de los beneficiarios, pues viene esta liga que te revelaba acá con el narcotráfico, con el cártel de Sinaloa, con las redes de Huachicol, y mañana miércoles, hacemos una especie de cierre del archivo secreto de Gertz Manero. Pues vamos a estar muy atentos. Finalmente, Luis, ya que te tengo en la línea, te pregunto, ayer se dio a conocer de un aseguramiento en Mazatlán, Sinaloa, de metanfetaminas y también de
pues no fue una detención, fue abatido en Guasave, en Sinaloa, este personaje al que le llaman el Pichón, Pedro N. Ajá. ¿Qué tan importante es este personaje? Porque siempre nos dicen que es el segundo al mando, en fin, ¿qué tan importante es este personaje, Luis? Este personaje, el Pichón, habría sido un operador del llamado chapuicido, digamos, de la otra facción, de la tercera facción del cártel de Sinaloa, quien presuntamente también recientemente habría cambiado o buscado cambiarse de facción y apoyar a una de las dos facciones principales, del Mayito Flaco y de los Chapitos. Sin embargo, creo que sí era un operador generador de violencia definitivamente en activo, y yo creo que pues parte de haberlo intentado detener y que haya terminado en su abatimiento tiene que ver con que están pues los del equipo de Omar García Harfuch, de la Marina, de la Sedena, están intentando apagar pequeños fuegos antes de que se conviertan en llamaradas, como ya está sucediendo en muchas partes del país. Son estos operadores que de lejos se ven relativamente pequeños comparados con los operadores monstruosos que son el Mayito Flaco o los hermanos Guzmán, o el Mencho, por ejemplo, pero que son los que se convierten en problemas grandes, que tienen un poder de movilización de sicarios, de operación, de instalación de laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que le están pegando a este tipo de operadores, Adela, que no quieren que se les vuelva una llamarada cuando ahorita son todavía un fuego. Ya, es una detención importante entonces. Una detención definitivamente importante, de nuevo, por lo que pudiera convertirse ese personaje en un futuro, así como se convirtieron otros operadores que eventualmente cayeron, como la Perris o como el Güerito Canovio, ¿no? Que se convirtieron en financieros y operadores importantes, y que en su momento pues parecían que no tenían digamos el rango, el tamaño de otros operadores. Ya. Oye, ¿tú qué tanto has seguido el homicidio a Carlos Manzo, Luis? A ver, le di seguimiento desde muy el inicio, y el tema se ha ido embarrando de sobremanera. Ha sido de verdad de raro a bizarro. Entre los sicarios que fueron asesinados, que ya no pueden declarar la acción de ellos, hasta el inventado licenciado, que de verdad, digo, por más que buscamos y hablé con colegas, no ubicamos al licenciado como un operador de cártel Jalisco o de cualquier cártel, y menos con esa presunta importancia. Y luego que él mismo dice en corte que pues él no tiene nada que ver con el crimen organizado, mucho menos con el asesinato de Carlos Manzo. Luego se arresta y se detiene a sus escoltas. Eso también enrarece mucho el caso, pero se dejan de fuera pues nombres importantes como el de Godó, como el de el gobernador de Michoacán, perdón. Sí. El exgobernador, ¿te refieres? Leonel Godoy. Leonel Godoy y un exalcalde de Uruapan, que también estuvo involucrado en el predecesor de Carlos Manzo. Que él los mencionaba siempre, ¿no? Exactamente, que justamente era el principal que mencionaba Carlos Manzo a este personaje, este exalcalde. Está también, pues digo, se mencionó eventualmente el R1 y el R2, dos operadores importantes del cártel Jalisco Nueva Generación, con línea directa hacia el Mencho, el líder del cártel Jalisco, pero se deja fuera el nombre de Roldán, el R3, hermano de ellos, quien ocupa un cargo en una de las cámaras por Morena. Entonces, pues ahí hay vínculos definitivamente importantes de la narcopolítica que estuvo denunciando Carlos Manzo y que seguramente tuvo que ver con ese asesinato, y que no se están nombrando, parece que no existen esos nombres en las investigaciones.
Está interesante. Pues esto yo creo que va a dar todavía mucho, mucho de qué hablar, ¿no? Pero sí se ha ido enrareciendo y se ha ido complicando y lejos de esclarecerse, pues al contrario, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que todos nos quedamos con muchas más preguntas que respuestas. Te mando un abrazo, Luis Chaparro, y te vemos siempre con mucho interés y te agradezco siempre. Muchas gracias, Adela, que tengas muy buen día. Hablamos pronto. Igualmente Te mando para un ti, abrazo. estaremos atentos de tu entrega del día de hoy. Gracias. Buen día. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Oigan, pasando a otros temas, aquí les hemos platicado del asesinato el 14 de noviembre pasado del joven Rodrigo Isidro, asesinado por elementos de la policía, mientras él regresaba a su casa en Villahermosa, en Tabasco. La semana pasada, la Fiscalía del Estado dio a conocer que ya detuvo a 4 elementos de la policía que están de algún modo relacionados con este homicidio. Sin embargo, y pese a estos avances, el padre de Rodrigo, Lucio Isidro Álvarez, ha señalado que las autoridades, en particular la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco, está ocultando los hechos. Yo quiero saludar y muy agradecida y mandándole un abrazo y mis condolencias desde aquí a el padre de Rodrigo, Lucio Isidro Álvarez. Señor Lucio, buenos días y muchas gracias por Sí, atendernos. buenos días, Delita, gracias. No, pues de verdad que me imagino cómo ha de estar con el dolor, con el cansancio